sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión, en nuestra programación semanal titulada Un mensaje para ti. Programa que venimos compartiendo con ustedes a lo largo ya de algún tiempo y que por supuesto pues en el inicio de cada programa también aprovecho para saludar a mis compañeros de Radio Luz que con su esfuerzo y con su corazón también hacen posible la totalidad y el conjunto de la programación de esta emisora cristiana. Estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, como siempre decimos al inicio de esta serie de sermones dedicados a esta epístola. Es la primera que se escribió de las que se conocen como mayores. Pablo la escribió desde Éfeso, que fue el siguiente lugar donde llegó después de haber estado en Corinto unos 18 meses aproximadamente, y lo hizo en el año 55 después de Cristo en su tercer viaje misionero. Esta iglesia fue fundada unos 5 años antes, tras su paso por Atenas, donde él tuvo pues esa experiencia de la que hemos estado hablando también en programas anteriores, en la propia confrontación de la idea cultural religiosa de los atenienses, que cuando Pablo trató de hablarles de Jesucristo, trató de hablarles del único Dios que tenía el control de los tiempos, de la vida, de aquel que realmente por pura gracia entregó a su Hijo a morir en una cruz, dando fe, ¿verdad?, a todos por medio de la resurrección y ofreciendo evidentemente la salvación y también contrastándonos, ¿no?, confrontándonos con ese juicio que Cristo llevó a cabo en esa cruz. Cristo dijo estas palabras, Juan lo enseña en su Evangelio: ahora es el juicio de este mundo. ¿Sí? Esto lo tenemos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, donde es el propio Jesucristo quien realmente enseña en el verso 31, ahora es el juicio de este mundo, capítulo 12, versículo 31, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En relación con estas palabras también tenemos el propio texto de Juan 16, ya esos sermones que Cristo hizo previos a su crucifixión en el aposento alto, donde claramente enseña: y cuando venga el Paracleto, el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe
de este mundo evidentemente ya ha sido. O sea, esa hora de tinieblas que el mundo vivió cuando Cristo pendía y cuando Cristo agonizaba y moría en una cruz, evidentemente no fue la derrota del propósito de Dios. Hubo un momento, hubo una hora de tinieblas donde el Hijo, aquel que realmente en la preexistencia compartía con Dios la vida, la propia esencia, aquel que era Dios mismo, aquel que tomó el cuerpo de un hombre, aquel que fue hecho semejante a los hombres, aquel que fue engendrado de María, aquel que no comenzó a existir, pero sin embargo nació como un hombre, con un cuerpo preparado y dispuesto, como nos enseña el Salmo 40 y como también el capítulo 10 de Hebreos, para poder cumplir y llevar a cabo la voluntad de Dios, muriendo en una cruz. En esa hora de tinieblas el Hijo cargó el pecado de la humanidad. El Hijo pudo satisfacer la santidad de Dios, pudo soportar la ira de Dios y a la vez pudo otorgarnos el paso al lugar santísimo únicamente a través de la fe en su sangre. Esta fue la predicación que el propio apóstol predicó en Atenas antes de llegar a Corinto y poder establecer esta iglesia y predicar también el Evangelio juntamente con los creyentes que ya ahí estaban cuando él llegó. Por lo tanto, estas palabras son palabras profundas. Jesucristo las ratificó. Dios realmente ha establecido un día en el que juzgará a este mundo, dando fe a todos, por cuanto realmente levantó a su Hijo de la muerte. La gente sabemos que se burló, le despreció, sencillamente ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bueno, esto es lo que hoy también confrontamos los cristianos cuando predicamos el Evangelio. Unos sencillamente se dan la vuelta y desoyen por completo nuestra enseñanza o la instancia con la urgencia que realmente tiene la predicación del Evangelio, que no es un argumento histórico, aunque fue histórico, es principalmente la oferta de la gracia salvífica de Dios a los pecadores. Otros piensan que tienen un mañana y habrá otro día para poder escucharlo. Bueno, de todas maneras, creo que ni unos ni otros aciertan en sus opiniones y en sus acciones, ya que ese mañana es incierto. Solo hay un hoy, solo tenemos un día de salvación donde podemos predicar a Cristo. El mañana no sabemos si vendrá, por lo tanto, si hoy me está usted escuchando y no tiene a Jesucristo en su corazón, piense que hoy es el día de salvación, y para aquellos que ya hemos sido alcanzados por Dios, agradezcamos una vez más a Dios ese bendito día donde Cristo nos trajo a existencia de la muerte en delitos y pecados a la vida en Él. Ese día en el que Dios perdonó nuestros pecados y ese día en el que el Espíritu Santo transformó y regeneró nuestra vida, convirtiéndonos en nuevas criaturas, creadas según Dios, donde todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Estas cosas tienen que pesar en nuestros corazones. Estas cosas tienen que todavía decirnos mucho a aquellos que amamos a Dios y que, como el apóstol Pablo, no encontró otra razón en la vida que predicar a aquel que un día lo había transformado, convencido y llamado. Por lo tanto, este juicio es profundo y este juicio Cristo lo evidenció en su cruz, y este juicio, evidentemente, un día el hombre lo experimentará al final de este tiempo donde vivimos, al final de esta era donde vivimos, donde Jesucristo regresará para, evidentemente, tomar a los suyos, llevarlos para que estén con Él, ya para siempre, de una manera que no tendrá fin, que ya no habrá estorbo. Estaremos con el Señor, como dice, en nuestro encuentro con Él en el aire, en el reencuentro con nuestros hermanos que ya han partido, para estar con el Señor siempre, por los siglos de los siglos, por la eternidad. Pero en ese día, aquellos que no hayan abrazado esta fe tendrán que confrontar el destino eterno de su alma, lo que bíblicamente se conoce como la segunda muerte. En ese gran trono blanco, al final del milenio, los muertos comparecerán ante aquel que tendrá los libros
de la vida abiertos, ese libro de la vida donde las obras de los hombres resaltan con absoluta justicia, donde no habrá otro día para escuchar, donde no podremos decidir posponer o sencillamente pedir el tener una nueva oportunidad para creer en Dios. En ese día aceptaremos con total resignación espiritual, con un total asentimiento de la verdad, y contemplaremos a aquel, como digo, estoy hablando en primera persona, no porque los creyentes vayamos a estar en ese tribunal, porque los creyentes no vamos a estar en ese tribunal, sencillamente como una forma de expresarme para aquellos que sin ese día no tienen a Cristo, comparecerán ante Dios y doblarán su rodilla ante Dios en la más perfecta y pura aceptación de la justicia de Dios, pero no para vida, sino para muerte. Por lo tanto, queridos oyentes, podemos comprender la importancia de todos estos procesos, la importancia del contenido de esta epístola, la importancia de lo que Pablo estaba defendiendo y lo que nosotros tenemos que defender. Y cuando ya entramos en ese versículo 6 del capítulo 2, donde hemos terminado en el último programa, entonces vemos al apóstol diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Qué curioso. Hay quienes interpretan un cierto sarcasmo en el apóstol, que viene contradiciendo, que viene confrontando, que viene realmente exponiendo que la sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios, que la sabiduría de este mundo será destruida por Dios, que la sabiduría de este mundo fue en cierta manera vencida, fue contrastada, fue humillada por la sabiduría de Dios expresada en la cruz del Calvario. Pablo en ningún momento trata de afectar con ninguna acción de su propia intelectualidad esta sabiduría para no hacer vana la cruz de Cristo, que a fin de cuentas es la palabra de la cruz, es la sabiduría de Dios. Pablo está usando estos términos, la palabra de la cruz, la sabiduría de la cruz, siempre exaltando, resaltando, dándole la preeminencia, el asunto más importante a la persona de Jesús, el Cristo y este crucificado. Entonces, cuando nosotros vemos esta verdad, nos encontramos con estas palabras de Pablo que por un momento dicen: bueno, pero hablamos sabiduría. Algunos piensan que le está usando un cierto sarcasmo, que en cierta manera es como un humor, con una dosis de ironía, ¿sí? Refiriéndose a ese énfasis desmedido que los griegos de Corinto, que los creyentes de Corinto ponían en la sabiduría humana y el propio punto de vista que ellos tenían de sí mismos. Bueno, yo tengo en cierta manera una opinión diferente. No descarto que esto pudiera ser, pero me inclino con la propia idea de que sin embargo, lo que nos está enseñando es que aquí hay un viraje decisivo en este argumento que se está enseñando. Entonces, aunque hay un cambio de discurso, ese discurso está enlazado, pero de una manera antagónica, en cuanto a que la sabiduría que Pablo presenta es totalmente contraria a la sabiduría humana. No creo que Pablo esté usando un sarcasmo que puede confundir en cierta manera el corazón de las personas a quien él se está dirigiendo. Entonces, en esta manera él está ahora poniendo un énfasis en el contenido de la sabiduría de Dios. Sin embargo, nos está enseñando, o sea, está haciendo un contraste en cuanto al argumento que viene hablando, pero que nos une con el verso 4 y 5, donde dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, marcando un claro contraste entre la sabiduría no de este siglo y la sabiduría evidentemente divina, la sabiduría de Dios.
donde desmarca y diferencia con perfecta claridad que su predicación no lleva palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración de poder y del Espíritu. O sea, el poder no está relacionado con el mensajero, el poder está relacionado con el Espíritu Santo, que realmente reside y manifiesta a través del mensajero la veracidad, la divinidad del mensaje de la sabiduría de Dios. Y esta demostración, como hemos enseñado en anteriores programas, no es una exhibición, no es un show, sencillamente es una consecuencia clara que relaciona la predicación del Evangelio con la consecuente vida espiritual de aquellos que lo oyen y lo reciben. O sea, esto es el asunto. La sabiduría humana no produce nada, no cambia la vida de nadie. Puede dotar de cierta intelectualidad, puede llegar a haber cierta reputación. Sabemos, como hemos enseñado, Aristóteles, Demóstenes, o sea, hombres, cuando la cultura griega en su apogeo, en cierta manera influía en el mundo, pero todo eso pasó, todo eso decayó, y Cristo sigue siendo, evidentemente, el mensaje, sigue siendo el referente de Dios para este mundo 2000 años después. Por lo tanto, aquí estamos hablando de los propios resultados. Y no solamente los resultados, sino la estabilidad, la seguridad de aquellos que lo oyen, que son transformados y su vida se posiciona no sobre un firme que puede variar, que puede debilitarse, sino sobre un fundamento, la roca eterna, que es Cristo Jesús, la roca de los siglos. Están fundados sobre el poder de Dios, no sobre la sabiduría de los hombres. Cuando Jesús nos enseña al final del Sermón del Monte, cuando llega ya a la última historia que ahí nos cuenta, esa última metáfora que usa en cuanto a esa comparación del hombre sabio, donde claramente él fundamenta su casa sobre la roca. Y ese hombre sabio es un hombre prudente, es un hombre entendido, es un hombre que en el momento en el que desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan vientos y golpean contra la casa, esa casa no cae porque está fundada sobre la roca. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo, queridos oyentes. Esto es lo que los cristianos de este tiempo, aquellos que hoy formamos la Iglesia, tenemos que defender, tenemos que creer y tenemos que predicar. No con argumentos intelectuales, no con una teología intelectual. La Iglesia de Jesucristo necesita vivir moveres, bautismos, necesita sentir el poder y la obra del Espíritu Santo. Y en muchos casos, hoy tristemente confrontamos la vida de hombres y mujeres que viven en una manera tremendamente triste, debilitada y desanimada, porque no están fundamentando su vida en la sabiduría que permanece. No están fundamentando su vida en el poder de Dios. Lo que ha comenzado en el Espíritu lo están continuando en la carne. Aquello que Dios hizo sin la ayuda de nadie, por el propio mover volitivo en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Aquello que empezó originado en Dios tiene que continuar, tiene que concluir. Es como lo que el apóstol enseña a los filipenses, estando convencido, persuadido de esto, que aquel que comenzó su buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto tiene que ver no solamente con lo que somos en posición en Cristo el día que creemos, el día que recibimos a Cristo, perfectamente santificados, perfectamente santos, perfectamente justos, perfectamente redimidos, perfectamente transformados, perfectamente salvos, pero a la vez día a día nosotros estamos experimentando una experiencia santificadora.
No estamos experimentando una experiencia en cuanto a la justificación. Esa declaración fue en el día que aceptamos la fe de Cristo. La justicia de Cristo por la fe, y Dios nos declaró justos. Hemos sido perfectamente santificados en ese momento. Lo que empezó por el Espíritu no puede continuar por nuestras propias obras, pero nosotros cada día vivimos de cara a Dios, cada día en la propia comunión a través de nuestro bendito y gran sumo sacerdote, aquel que intercede y que vive para siempre para interceder, aquel que intercede constantemente por nosotros, como enseña Hebreos 7:25, aquel que sigue llevando a las personas perdidas a Dios a través de la salvación, y aquel que vive para interceder por los suyos. Cada día nuestra experiencia en el Espíritu Santo, en nuestra propia existencia, en la propia relación con la palabra de Dios, nos hace experimentar esa santificación constante y continua. Seguimos la santidad y la paz con todos. Vivimos en una constante experiencia santificadora. Y esa constante experiencia santificadora es la que realmente nos hace madurar, nos hace perfeccionarnos, nos hace experimentar y anhelar y desear cada día más ese día donde realmente seremos perfeccionados en una manera definitiva por la glorificación de nuestros cuerpos terrenales. Esto es lo que está enseñando el apóstol. Ese, sin embargo, es una palabra que nos está enseñando el claro contraste adversativo, y lo tenemos que traducir como lo que va a decir está en contraste con la sabiduría que él está defendiendo y la sabiduría que en cierta manera contradice la sabiduría de Dios predicada en el Evangelio. Entonces, esto, como digo, contrasta con esto y a la vez nos enlaza con los versos 4 y 5. Entonces, no hablamos sabiduría, pero, sin embargo, hablamos sabiduría. Es muy, muy bonito lo que aquí nos estamos encontrando. Entonces, no hablamos la sabiduría humana, pero hablamos sabiduría. ¿A quiénes? A esas personas que se conocen aquí como neumáticos. No se equivoquen, no estamos hablando de ruedas. Evidentemente nosotros llamamos neumáticos a las ruedas, con el acento correcto sería neumáticos. ¿Por qué? Porque viene de esa palabra que son llenas de aire, ¿sí? Aquí la palabra neumáticos está hablando de personas espirituales. Entonces él ahora se está dirigiendo ¿a quién? A estos hombres espirituales, aquellos que han recibido esos dones espirituales que claramente ya se nos enseñan en los versículos 6, 7 y 8 del primer capítulo. Entonces lo que les quiere decir es que huyan de una existencia, de un desarrollo carnal, y que realmente reciban, crezcan con los argumentos espirituales. Hablamos con estos hombres esta sabiduría, la sabiduría que está caracterizada por el logos de la cruz. Entonces hay una diferencia entre el logos y el logos de la cruz, entre la palabra o la sabiduría, sofía, sencilla, simple y llanamente sin más, que es la que en cierta manera procuraban y buscaban estos corintios, y la sabiduría de la cruz, el logos de la cruz. Bueno, estos son asuntos que nos tienen que animar. Entonces, ¿con quién está hablando? Pues está hablando con aquellos que están alcanzando madurez, aquellos que están creciendo en el cuerpo de Cristo, aquellos que están madurando. La mayoría de los comentaristas concuerdan que aquí lo que Pablo está usando aquí, la palabra maduro, sabemos que es
que es nuestro término telos, ¿sí? Que habla de perfecto, de completo. Es un verbo que tiene también el propio sustantivo, donde claramente algo se da por concluido. Sabemos que Jesucristo en la cruz usó también una palabra que está relacionada con esta raíz cuando dijo consumado es, o sea, todo está perfectamente acabado. Él dijo tetelestia, lo cual implica victoria, perfección, consumación y algo que está perfectamente completo. Por lo tanto, en este caso aquí estamos hablando de personas que están en un proceso también de perfección. Son aquellos que están desarrollándose en un pleno desarrollo, terminado en contraste con la propia infancia, cuando realmente se toma la leche espiritual de la cual Pablo nos está hablando, que es el Evangelio en sí mismo. La predicación del Evangelio es esa leche, y a partir de ahí viene la relación, la profundidad, la propia experiencia a través de esa leche, como citábamos en el último programa, que es el propio apóstol Pedro quien nos está enseñando de esta leche a la hora de beberla para crecer por ella en la experiencia salvífica. Eso lo enseña en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, en el versículo 2. Entonces, hay una clara distinción entre el hombre perfecto y el creyente en general, que realmente no está teniendo ni una voluntad, ni un esfuerzo, ni una relación, ni un celo, ni un temor, ni una reverencia. Creo que debemos, o en mi opinión debemos de comprender la vida así, y sabemos que no todos tenemos el mismo aprovechamiento, que realmente todos tenemos un punto de partida, pero hay creyentes más celosos que otros, hay creyentes más maduros que otros, hay creyentes más espirituales que otros, hay personas que realmente muestran un celo y un amor a Dios en contraste con otros, que son mucho más negligentes, mucho más vagos. Bueno, y aquí lo tenemos claramente expuesto en esta iglesia de Corinto. Entonces, aunque el término maduro nos está hablando de perfección, en este caso lo relacionamos con una obra terminada en nosotros, pero a la vez también una experiencia que se desarrolla y que muestra la madurez del hombre que realmente vive a Cristo. Santiago puede darnos también una idea. Tenemos muchos versículos que nos hablan de estas cosas, pero por ejemplo, cuando Santiago está hablando en el capítulo 3 del asunto de la lengua, él dice en el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, él nos está enseñando el claro contraste entre aquello que realmente podemos actuar con ofensa en cualquier aspecto o en cualquier relación en la vida, o aquel que realmente está ejecutando una autoridad espiritual, un dominio de sí mismo, aquel que es dueño de sí mismo por la gracia y por la obra del Espíritu Santo, para poder manifestar una vida claramente madura, con evidencia. Entonces, yo creo que aquí lo que se nos está enseñando es un claro contraste, como digo, entre el hombre maduro y el hombre que en vez de ser maduro es un niño. Corintios pues tenían esta dificultad. Habían nacido, habían recibido la palabra de la cruz, habían sido transformados, pero sin embargo ahora se comportaban como carnales, como niños en Cristo. Y bueno, como llegaremos más adelante, el apóstol Pablo todavía va más allá, diciéndoles que andan simplemente como hombres. Por lo tanto, queridos oyentes, qué bonito lo que aquí se nos está enseñando, ¿no? Y que a la vez qué reto tan maravilloso para nosotros, para poder diferenciarnos claramente, hacer un claro contraste en nuestra vida, porque nuestra fe está fundada en el poder de Dios,
porque realmente el Evangelio lo hemos recibido con una demostración de espíritu y de poder de Dios, y que podamos diferenciarnos, separarnos de esa sabiduría de este mundo, de los príncipes, o sea, de este siglo que perecen, o sea, de aquellos que aun hoy, pudiendo tener una reputación o un cierto respeto humano, sencillamente son hombres llamados a perecer, totalmente cambiables, débiles, pero nosotros tenemos a Cristo, aquel que es la roca, que es la sabiduría de Dios, que nunca cambia y que siempre permanece. Que Dios les bendiga, y oro porque este programa y la totalidad de todo lo que hacemos en Radio Luz sea un instar, sea un hablar con una unción de Cristo, del Espíritu Santo, que nos llame con urgencia a este tipo de vida, que Pablo nos enseña, que Pablo nos exhorta, y que podamos aprender de estos creyentes de Corinto a no ser como algunos de ellos eran, sino sencillamente a poder vivir en la sabiduría de Dios y a poder madurar diariamente en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte